Hola, soy Fernando Berlín, el director de La Cafetera. Necesito un segundo de tu atención. A continuación vas a escuchar un programa de radio que combina noticias y compañía. Pero como sabes, La Cafetera no es un informativo más. Es una gran comunidad de personas que busca una mirada clara sobre las noticias, pero donde se imponga el sosiego, porque a nadie le gusta terminar el día con un nudo en el estómago. Pero este programa, este lugar, no puede sobrevivir sin tu ayuda, porque La Cafetera está financiada de forma voluntaria por oyentes como tú. La Cafetera existe porque la gente se está comprometiendo generosamente y si no, no existirá. Pero los recursos con los que contamos no son suficientes y para que el programa pueda ser de verdad sostenible, necesitaríamos como poco duplicar el número de personas que lo apoya. Pedir este tipo de apoyo no es lo más fácil ni lo más cómodo, pero merece la pena, porque esto no es solo un programa, es un refugio, un lugar al que volver cada mañana para sentirse acompañado. Hazte suscriptor en radiocable.com/mecenas y únete a la familia de los que construyen comunidad. Tu apoyo no solo garantiza que La Cafetera siga existiendo, sino que se convierta en un espacio aún más fuerte, unido y capaz de crecer. Juntos somos La Cafetera. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. El negacionismo climático es probablemente uno de los mayores problemas que tenemos en estos momentos en España. España somos ya uno de los países más afectados por la crisis climática. Y de hecho yo les invito a leer los primeros informes científicos que han salido en relación a las causas de la dana. Que ya tenemos algunos, si quieren leer ciencia. Si no quieren leerla, no la lean. Si quieren leer ciencia, la leemos. El Mediterráneo está a 4 grados más caliente y los choques atmosféricos que se producen en una gota fría han provocado un 15% más de precipitaciones con mucha más virulencia de lo que sería una gota fría tradicional. Ahí ya por lo menos, no sé, yo ahora lo estaba revisando para decírselo. Yo vi uno el otro día de Metaclima, creo que era, pero hay otro de la Universidad de París sobre la dana en Valencia, que nos explica cuál es la consecuencia de esa dana. Y es que el Mediterráneo se nos está calentando 4 grados y los choques térmicos son mayores. Y llueve más. Y esos fenómenos atmosféricos son mucho más virulentos. Entonces, ¿quieren negar la realidad? Si ustedes niegan la realidad, ponen a España en una situación de riesgo y vulnerabilidad. Porque la necesidad de tener que adaptarnos y de mitigar las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático son en estos momentos una de las urgencias de Estado más importantes que tiene este país. Si no lo quieren ver, son un peligro para su país. Y ya está, así se lo digo. No es gratuito que todos los youtubers y criptobots, patrios y fachas bajaran al País Valencià como si eso fuera un festival de música. No es gratuito. No es porque sí. Aparte de la tinta de calamar que intentaron tirar y que intentan tirar por aquello de aquí todo el mundo tiene la culpa y cuando todo el mundo tiene la culpa, nadie tiene la culpa. Aparte de eso, es porque la derecha y la ultraderecha tiene muy clara una cosa. Y es que hay un poder hoy en día más poderoso que el poder ejecutivo, que el poder legislativo o que el poder judicial, que también lo tienen, por cierto. Es el poder digital. Soy valenciano y cuando hablo de las víctimas y del horror hablo de personas a las que quiero y llamo por su nombre, algunas de mi propia familia. Y destaco la contradicción terrible en que incurrimos aquí al dedicarnos a lamentar la muerte de más de 200 personas, incluyendo muchos niños, al tiempo que en la habitación de al lado premiamos con una vicepresidencia de la Comisión a la ministra que en el Gobierno de España es la competente en inundaciones. La irresponsabilidad del Partido Popular es mayúscula. Siempre está actuando contra los españoles y las españolas
creen que lo hacen contra el Gobierno de España y no es verdad, lo hacen contra los españoles y las españolas, pero en este caso lo están haciendo contra los europeos y las europeas. Están bloqueando y retrasando la configuración, la definición de la presente Comisión Europea, sencillamente por intereses partidarios. Es un caso nunca visto. La propia presidenta muestra su desagrado con la posición que está teniendo el Partido Español, el Partido Popular Español. En estas 2 semanas la generación de cristal nos ha demostrado que es de hierro. No nos olvidemos tampoco de los jóvenes. No podemos perderlos con su desafección a la política. No podemos permitir que dejen de creer y de confiar en nosotros. Hoy me he alejado de mi tierra para venir al Senado, porque creo que es la mejor forma de ayudar a mi pueblo, de dar visibilidad a los miles de voluntarios y de agradecer a toda España su solidaridad. Espero que se sumen al grito de Valencia y le demos lo que nos pide, algo tan sencillo como cambiar la confrontación por la unión. Yo me vuelvo otra vez a Valencia para reconstruir la millor terreta del món. Del lodo crecen las flores más altas. Y no les quepa la menor duda que Valencia seguirá siendo la tierra de la luz y de las flores. Muchas gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa, un día más que nos encontramos en este lugar llamado La Cafetera, donde juntos analizamos la actualidad y en días como hoy también lanzamos alguna propuesta en materia de libros, de videojuegos, de series de televisión. Hoy vamos a hablar sobre la serie de Diplomat, segunda temporada, se acaba de estrenar, si os gusta la política, os gusta un poco los tejemanejes diplomáticos, os va a alucinar porque es una grandísima serie que está siendo muy bien valorada, hablaremos de ella. También vamos a hablar sobre el malismo. El concepto que ha acuñado Mauro Entrialgo, el viñetista, humorista gráfico, es analista también y le veis con mucha frecuencia por televisión, ha escrito un libro sobre este concepto, el malismo. De pronto hay una actitud que se ha convertido en una actuación política, el provocador. Es una especie de trampismo ayusero. Esto de lanzar las provocaciones, lanzar broncas a lo troll de internet, buscar el trending topic, esto conforma un carácter. Hace que mucha gente se comporte con ese malismo y que abarca desde la política hasta también la vida televisiva a un montón de gente, un montón de trolls que se comportan así, que creen que para relacionarse mejor, para tener más repercusión, lo importante es zurrar, tener bronca. Entonces ha escrito este libro, vamos a hablar largo y tendido con Mauro Entrialgo. Y por cierto, tengo un ejemplar que voy a sortear entre las personas que se hagan, que nos llegó, que nos ha gustado mucho además este libro, y lo vamos a sortear entre aquellas personas que se hagan suscriptoras de La Cafetera a partir de este programa hasta el lunes que hagamos el sorteo. Así que si aún no te has hecho suscriptor de La Cafetera, cosa que dudo porque todo el mundo acude a la llamada de La Cafetera con bastante cariño, ahora que estamos en esta campaña en la búsqueda de suscriptores, pues vamos a sortear el libro entre quienes se hagan suscriptor entre hoy y el lunes. Los que ya son suscriptores les vamos a sortear también otras cosas, así que siempre es bueno hacerse suscriptor o serlo. Bueno, hablaremos de malismo, hablaremos de esta serie, hablaremos de un videojuego de Neva. ¿Conocéis Gris? El videojuego que es una auténtica belleza, parece pintado en acuarela. Bueno, pues ese mismo estudio de videojuegos ha sacado un nuevo juego que se llama Neva y también con una estética absolutamente preciosa con este juego de acuarelas. Es como un género en sí mismo ya en
en los videojuegos. Así que vamos a hablar con un oyente, con Dani Hernández, de este videojuego. Bueno, tenemos un montón de cosas hoy para contar aquí en la cafetera, porque sabéis que siguen los efectos de la Dana ayer, que se extendió a otros lugares de España, esta segunda Dana que hemos vivido, con importantes consecuencias, mientras continúan las repercusiones políticas de la nefasta gestión de la Dana en Valencia. Hoy la oposición valenciana va a exigir a Amazon que asuma responsabilidades por su gestión, y mientras sigue atrincherado Mazón. Por eso el hashtag que hemos elegido es #la cafetera Mazón atrincherado. #la cafetera Mazón atrincherado. Es el hashtag del programa que vamos a utilizar hoy en el programa para comentar a través de las redes sociales. Sí, porque este es un asunto que no nos termina de abandonar. Feijóo espera que Mazón haga una remodelación profunda. El presidente de la Generalitat Valenciana comparece hoy ante las Cortes para explicar su actuación en la Dana, dice el periódico La Vanguardia esta mañana en su portada, mientras también pues se intentan buscar responsabilidades para taparlas del PP desde la prensa conservadora. Para el periódico La Razón, hubo una obra insuficiente de Teresa Ribera para el Barranco del Pollo. La Generalitat informó favorablemente a los proyectos de encauzamiento, avisando de que no evitaban el riesgo. La mitad de los fallecidos en Valencia a causa de la riada mortal por la Dana el día 29 tenía 70 años o más, que es un dato que hemos conocido, que es bastante inquietante, que lleva también el periódico El País a su portada. La mitad de los muertos por la Dana eran mayores de 70 años. Bueno, en este intento que hace el periódico La Razón hoy por señalar a Teresa Ribera, por culpar a Teresa Ribera de que no se hubiera hecho una obra de encauzamiento mejor en el Barranco del Pollo, hay una pequeña trampa, que es que había un plan lanzado durante el gobierno de Zapatero y que han ido desdeñando ejecutivos año tras año, en diferentes ejecutivos, en el que ya se hablaba de encauzar, poner embridar todas las corrientes de los ríos desde el año del gobierno de Zapatero, de la zona, los que han sido desbordados, y nadie hizo caso. Pero si añadimos además que el problema no solamente está en materia de prevención, por supuesto en prevención de cambio climático, sino que el problema es la gestión en sí de la emergencia, porque nos envía el mensaje, porque este señor está en una comida durante horas, porque el gobierno que parece la pandilla Zapatilla tiene perfiles como los que tiene al frente de las emergencias valencianas, porque sustituyen el presupuesto de la emergencia valenciana por la fiesta de los toros, por el presupuesto de las dotaciones presupuestarias para fiestas de toros. Hombre, parece que está muy bien lo de poner el ventilador para tratar de culpar a todos, menos a sí mismos, pero resulta un poco grotesco. Pero en ese intento estamos en esta mañana, así que hoy por eso viene protagonizando la actualidad en las portadas de los periódicos. Vamos a analizar todo esto, que como digo está golpeando la región, asolando la región, y también los medios de comunicación. Bueno, todos no. El periódico ABC está con Begoña Gómez. Está con Begoña Gómez y con divisiones en el seno del gobierno a cuenta de los presupuestos, de la reforma fiscal y de las relaciones con los socios parlamentarios. La Dana ha pasado a otro capítulo. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola. Bueno, vamos al lío político, porque en efecto un Mazón acorralado intentará vender reconstrucción para tapar los agujeros de su gestión de la Dana. Eso dice esta mañana el diario.es. Por cierto, nadie está cayendo en que la reconstrucción, que tiene dotaciones de dinero millonarias, va a correr a cargo del Partido Popular. Digo yo que alguien podía proponer sobre la fiscalización, porque no me quiero ni imaginar el chanchulleo, el tiempo que se abre la veda del chanchulleo político en Valencia, que no es precisamente, digamos, la zona donde la política y el manejo de los presupuestos viva la mejor de sus fiscalizaciones. Bueno, el caso es que sí, Mazón, que va a comparecer ante el Parlamento, ante la Generalitat Valenciana,
ante el Parlamento, se enfrenta este viernes a su momento político más difícil en las Corts, pretenderá recuperar la iniciativa política, pese al lastre de su desaparición en los momentos claves del temporal que justifica, señalando a su consellera de emergencias, anunciando ayudas para las víctimas y la restauración de las comarcas dañadas. Carlos Mazón, que se enfrenta a su peor momento político desde que inició su carrera como cachorro en las nuevas generaciones de Alicante, dice el diario.es. Bueno, el caso es que todo esto golpea efectivamente la actualidad, pero hemos visto algunos discursos. Hemos visto, por ejemplo, a Ernest Urtasun señalando a la derecha, extrema derecha, que el negacionismo tiene consecuencias, mata, que no hay más que leer ciencia. El negacionismo climático es probablemente uno de los mayores problemas que tenemos en estos momentos en España. España somos ya uno de los países más afectados por la crisis climática. Y de hecho yo les invito a leer los primeros informes científicos que han salido en relación a las causas de la Dana, que ya tenemos algunos, si quieren leer ciencia. Si no quieren leerla, no la lean. Si quieren leer ciencia, la leemos. El Mediterráneo está 4 grados más caliente y los choques atmosféricos que se producen en una gota fría han provocado un 15% más de precipitaciones con mucha más virulencia de lo que sería una gota fría tradicional. Ahí ya por lo menos, no sé, yo ahora lo estaba revisando para decírselo, yo vi uno el otro día de Metaclima, creo que era, pero hay otro de la Universidad de París sobre la Dana en Valencia, que nos explica cuál es la consecuencia de esa Dana. Y es que el Mediterráneo se nos está calentando 4 grados, los choques térmicos son mayores, y llueve más, y esos fenómenos atmosféricos son mucho más virulentos. Entonces, ¿quieren negar la realidad? Si ustedes niegan la realidad, ponen a España en una situación de riesgo y vulnerabilidad. Porque la necesidad de tener que adaptarnos y de mitigar las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático son en estos momentos una de las urgencias de Estado más importantes que tiene este país. Si no lo quieren ver, son un peligro para su país. Y ya está, así se lo digo. Son un peligro para su país. Bueno, los efectos de la segunda Dana también se están dejando notar en todo el sur de España. Málaga ha sufrido la peor parte de la Dana, más de 4.000 desalojados, inundaciones en el hospital clínico, cortes de trenes, dice el periódico El País. Otras 1.100 personas fueron desalojadas en Vélez, Málaga, ante la crecida del río Vélez, que se desbordó cerca de la desembocadura. En Benamargosa también se desbordó a su paso por la localidad, que lleva su nombre, 1.500 habitantes, inundando viviendas, comercios. También los centros de salud de la mayor parte de la provincia tuvieron que cerrar, se suspendió el AVE entre Málaga y Madrid. En fin, que las consecuencias de esta segunda Dana se han hecho notar, se han hecho sentir también con muchísimo impacto. Pero en efecto, Mazón acude al Parlamento Valenciano para rendir cuentas de su gestión de la Dana. Parece que tiene pensada una reestructuración del Ejecutivo que los medios esta mañana creen que consistirá en reforzar a la actual vicepresidenta, que asumirá la portavocía del Gobierno, y cesar a Salomé Pradas, consejera de Interior y Justicia, la responsable de emergencias, y a Nuria Montes al frente de Industria. Pero hoy se formalizará en todo caso, hoy conoceremos cuáles son los cambios, la remodelación del Gobierno. La oposición en todo caso no se conforma, creen que tiene que dimitir, tiene que asumir responsabilidades por la gestión de la Dana, que no puede descargarla solamente en algunos miembros de su equipo. En todo caso, como vemos la cronología de los hechos, quién ha actuado y cómo ha actuado durante la gestión de esta emergencia, en fin, parece difícil que en el Partido Popular de Valencia puedan pasar con una simple remodelación de maquillaje superficial sobre este capítulo. Bueno, mientras tanto, como veíamos los efectos de esa segunda Dana, ayer vimos a Yolanda Díaz señalando la irresponsabilidad mayúscula del Partido Popular, intentando impedir que Teresa Rivera sea vicepresidenta de la comisión a cuenta de este capítulo. Cuidado, porque vamos a hablar enseguida con Pilar de la Peña y le vamos a preguntar por esto, mientras que la prensa española atribuye el retraso al ok de la Comisión Europea a estos vicepresidentes, lo atribuye a las gestiones del PP, a su confrontación por Teresa Rivera. En realidad la prensa internacional no está hablando de esto. La prensa internacional dice que no termina de haber consenso sobre cómo confrontar contra la extrema derecha. Según esta tesis, nada tendría que ver que Dolors Montserrat esté por allí haciendo de lobby. Y no sé por qué resulta bastante verosímil que entre la dificultad, el encaje de bolillos que supone poner de acuerdo a tantos partidos políticos para nombrar en bloque a un grupo de vicepresidentes y de funcionarios principales para la Comisión Europea, tenga más que ver las desavenencias generales
que el asunto ese por el que me habla la del Partido Popular Español, que no es la del Partido Popular Europeo. Así que aquí igual le estamos dando demasiada importancia a lo que el Partido Popular está vendiendo y quizá no esté tan relacionado. Ahora se lo preguntaremos a Pilar de la Peña. Pero bueno, ayer hablaba Yolanda Díaz de la irresponsabilidad que supone esto cuando el Partido Popular lo enmarca así. La irresponsabilidad del Partido Popular es mayúscula. Siempre está actuando contra los españoles y las españolas. Creen que lo hacen contra el Gobierno de España y no es verdad, lo hacen contra los españoles y las españolas, pero en este caso lo están haciendo contra los europeos y las europeas. Están bloqueando y retrasando la configuración, la definición de la presente Comisión Europea sencillamente por intereses partidarios. Es un caso nunca visto. La propia presidenta muestra su desagrado con la posición que está teniendo el Partido Español, el Partido Popular Español. Es inaudito que un partido bloquee las instituciones comunitarias cuando hay un pacto previo, sencillamente por intereses partidarios. Y es necesario que una persona como Teresa Ribera coja las riendas de algo que estamos viviendo en nuestro país, que es que la emergencia climática existe, que mata vidas, que reduce derechos, que la emergencia climática sí genera desigualdades y que de una manera principal le pido al Partido Popular que por una vez ejerza de español en Europa, que defienda los intereses de los españoles y las españolas. Es inaudito que el Partido Popular esté retrasando, causando perjuicio a los europeos y a las europeas por bloquear una institución clave, en este caso, como la comunitaria. Bueno, pero no penséis que esto parece afectarle mucho al Partido Popular en Europa. Esteban González Pons echa la culpa a Ribera de la gestión de la Dana en una dura intervención. Soy valenciano y cuando hablo de las víctimas y del horror hablo de personas a las que quiero y llamo por su nombre, algunas de mi propia familia. Y destaco la contradicción terrible en que incurrimos aquí al dedicarnos a lamentar la muerte de más de 200 personas, incluyendo muchos niños, al tiempo que en la habitación de al lado premiamos con una vicepresidencia de la Comisión a la ministra que en el Gobierno de España es la competente en inundaciones. Por eso, con toda la consideración, pero con el alma encogida y como valenciano, ruego al Grupo Socialista que tenga la sensibilidad de proponer otra candidata como comisaria española. La verdad es que sería una broma lo de esta gente, la capacidad para echar balones fuera, la capacidad para poner un ventilador que salpique todo a quien pille por delante y la capacidad que tienen para que luego los medios de comunicación conservadores en España, el periódico La Razón, el periódico El Mundo, les compren las tesis aunque sean totalmente absurdas. Lo vamos a hablar después con Pilar de la Peña. No creáis que esto está teniendo tanto efecto como nos dice la prensa española, tanto efecto en la decisión de la Comisión Europea, que parece estar mucho más relacionada con otros capítulos, según la prensa internacional, que parece que no está tan intoxicada. Bueno, el caso es que esta mañana en la portada de La Razón, la obra insuficiente de Teresa Ribera para el Barranco del Pollo, también instan a culpar a la vicepresidenta Teresa Ribera y nos lo encontramos, por tanto, en esos medios. Pero, mientras tanto, están ocurriendo otras cosas en el mundo. Estamos viendo los nombramientos de Trump. Están provocando malestar entre sus propias filas. Una decena de senadores rechaza las designaciones, en especial la de un ultra. Como fiscal general ha sido investigado por tener sexo con una menor. Y es verdad que estamos viendo algunos nombramientos. Hasta el presentador de Fox News elegido por Trump como secretario de Defensa, que presume de no haberse lavado las manos en 10 años. I don't think I've washed my hands for 10 years. Really, I don't really wash my hands ever. Help me. No, I inoculate myself. It's just not, germs are not a real thing. I can't see them, therefore they're not real. So you're becoming immune to all of the exactly, bacteria. I can't get sick. Así que si creéis que la política española es la única que provoca que tiene estos personajes,
pues es que Estados Unidos todavía aún así no sigue ganando por goleada, pero bueno, démosle tiempo. Trump agradeció a Biden que le facilite una transición suave. Esta mañana también es un asunto que colea en algunos medios de comunicación. Vimos ayer en las portadas, pero sí la mirada sobre el fiscal general, un agitador y aún antivacunas para salud. Hemos visto cómo el nombramiento de Robert F. Kennedy, el miembro díscolo de la saga familiar demócrata, como le llama esta mañana el periódico El País, que es situado al frente del Departamento de Salud, se autocalifica como antivacunas. Así que el catálogo de personajes es cada uno más. A ver si cuando ya tengamos todos los nombramientos al completo hacemos un recorrido con Pilar de la Peña, un recorrido por todos estos casos, con todas estas personas que han sido elegidas, porque es verdaderamente grotesco. Bueno, y mientras tanto, sí, aquí en España también el Gobierno frena la votación de la reforma fiscal ante la falta de apoyos. PNV y Junts y los aliados de izquierda presionan en direcciones opuestas y todavía queda este asunto pendiente para sacar adelante esa reforma fiscal. Bueno, pues todo esto es lo que lleva la prensa nacional, pero vamos a la prensa internacional, porque además de convertirse en un resumen de la semana, también nos aporta algunas claves que la prensa nacional no está dando. Escuchas La Cafetera. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Ya sabéis que repasamos la prensa internacional aquí en La Cafetera los viernes. Lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Un repaso que nos ayuda no solamente a resumir la semana, sino a ver qué imagen ha proyectado España en el exterior a cuenta de las noticias. El Financial Times ha llegado a hablar de la larga comida a la que se culpa por el fracaso en dar la alarma en Valencia, la desastrosa gestión de Carlos Mazón, que es unánime en la prensa internacional, ¿no? Sí, la verdad es que esta semana ya hemos comentado, ¿no?, que la prensa internacional ha estado volcada con la Dana por las imágenes tan tremendas, por la magnitud del desastre. Realmente ha sido un asunto que ha copado la atención, incluso las portadas de buena parte de la prensa de todo el planeta, y según pues se han ido conociendo detalles y se ha ido conociendo más información una vez pasada, digamos, el impacto y el problema más acuciante, que era pues posiblemente rescatar supervivientes o aliviar un poco las dificultades, se han puesto el foco en digamos, las responsabilidades políticas. Y en este sentido esta semana ha sido demoledora para Carlos Mazón en la prensa internacional, porque realmente ha habido multitud de medios que lo han puesto de relieve. Uno de los más contundentes, y que además ha coincidido con todo el debate, pues con toda la polémica, si quieres que luego hablamos también de cómo se ha visto el intento de bloquear la comisión de Teresa Rivera, o digamos la vicepresidencia, la confirmación de la vicepresidencia de Teresa Rivera, pero uno de los más demoledores, como te decía, ha sido el Financial Times, ¿no? Un artículo que tocaba muchos asuntos, pero el titular era algo, literalmente, la larga comida a la que se culpa en España por el fracaso en dar la alerta, y se ponía de relieve esto, ¿no? Como pues una parte del elevado balance de muertos que se había producido en la Dana en Valencia se vinculaba con que realmente hasta las 8 de la tarde el gobierno autonómico, no lanzó la alerta, a pesar de todas las advertencias que desde la EMET se habían dado o se habían lanzado, ¿no? Esto es algo que la prensa internacional lo ha recogido claramente, ¿no? Esta idea de que hasta las 8 de la tarde el gobierno valenciano no lanzó la alerta general, pues es algo que se pone de relieve. Y en este sentido el Financial Times habla incluso de esta comida de 3 horas que mantuvo Carlos Mazón, que señalaba que, aparte de las críticas en general a la Generalitat Valenciana, en particular a su presidente Carlos Mazón, está dirigida buena parte de la indignación.
pues porque pone de relieve que este fue el motivo por el que se retrasó su presencia en la reunión de emergencias y luego incluso el hecho de que se decretara la alerta. Fíjate que el Financial Times, el artículo es bastante interesante, intenta extraer lecciones que pues que se podrían pues leer o realmente o sacar de lo que ha sucedido en Valencia, porque explica que además los expertos advierten que el cambio climático va a hacer que este tipo de fenómenos sean mucho más volátiles, mucho más extremos y sobre todo muy difíciles de predecir con total fiabilidad, y que en este sentido es necesario que los políticos se preparen para estas situaciones y pues el artículo avanzaba un poquito o ponía un poquito el foco en esto. Pero fíjate que es que hay otros muchos. Este de Libération el de Financial Times es uno de los últimos, pero esta semana, a principio de semana, Libération, el diario francés, titulaba textualmente la desastrosa gestión del presidente valenciano Carlos Mazón, señalada del dedo, ¿no? The Guardian también hablaba de los tuits borrados, las advertencias ignoradas y todas las peticiones de dimisión, porque la manifestación del fin de semana pasada en la que se pidió la dimisión de Carlos Mazón también ha sido recogida por multitud de medios internacionales, desde Le Figaro, la CNN, Deutsche Welle, la BBC, Euronews, en fin, multitud. Otros medios que han puesto mucho el foco en la gestión de Mazón era Le Monde, que hablaba de gestión defectuosa de la catástrofe, que alimentaba la desconfianza hacia las instituciones. Es otro de los asuntos que está llamando la atención. Bloomberg incluso comparó cómo el gobierno valenciano ignoró las advertencias con el huracán Katrina, el momento huracán Katrina, decía Bloomberg, un poquito evocando también el escándalo que generó en Estados Unidos, pues los fallos del gobierno estadounidense a la hora de alertar a la población del impacto que podía tener este asunto. Así que realmente en la prensa internacional la lectura es clara y se señala realmente los fallos de gestión de la Generalitat Valenciana en este desastre. ¿Cómo se puede decir que estaba en un cumpleaños? No, lo desmiento categóricamente. Fue un almuerzo de trabajo y ya está. ¿Y estaba a las 5 de la tarde en esa reunión? Estaba comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría. ¿Entonces es mentira lo que ha salido en prensa? Sí, lo niego. Una extraordinaria polémica, pero en esta desastrosa gestión por parte de Mazón, de la Generalitat Valenciana, de la alerta. Oye, en contraste, pocos medios internacionales han comprado los ataques del PP a Teresa Rivera. Algunos de los que se hacen eco del bloqueo del visto bueno a su vicepresidenta lo vinculan más con una lucha de poder europea con la extrema derecha que con la DANA, a pesar de que, sí, el Partido Popular Español, vivimos ese enfrentamiento con Teresa Rivera. Hace 15 días se enfrentó al examen de su vida en Valencia. A usted le correspondía haber evitado la tragedia. Estoy segura de que la historia y quizás también los jueces la juzgarán por su inacción y su incompetencia. This allows me to explain the different responsibilities in a decentralized country. We, the national government, have... Así que atribuyen toda la polémica que está habiendo en torno a la comisión, en torno a las comparecencias de los vicepresidentes, lo enmarcan más bien en una batalla con la extrema derecha. Sí, fíjate que hay una nota de Associated Press que han republicado bastantes medios estadounidenses que se hace eco de esta especie de juego de tronos o de bloqueo, de veto, que bueno, una cosa es lo que se está contando aquí y por parte del Partido Popular y otra cosa lo que realmente está sucediendo en la política europea, pero fíjate que hablan de ello, de cómo, a pesar de que ya han tenido lugar las audiencias y que se esperaba que la confirmación fuera casi inmediata, esta se ha retrasado, pero hablaban de cómo de fondo hay una batalla de poder en la que tiene mucho que ver la extrema derecha, porque aunque aquí en España el Partido Popular intenta vincular todo el rechazo o este bloqueo al hecho, a la presencia de Teresa Rivera, lo cierto es que hay también dos comisarios europeos elegidos por sus gobiernos que suscitan bastante rechazo, como son Raffaele Fitto, que pertenece al partido de Giorgia Meloni, y luego un comisario húngaro que pertenece al partido de Viktor Orbán. Y claro, estos dos nombramientos también ya estaban generando mucho revuelo y en este sentido generaban una oposición por parte de los socialistas y por parte de numerosas fuerzas en el Parlamento. Y se pone de relieve que esto ha coincidido también con este rechazo de una parte del Partido Popular Europeo a la presencia de Teresa Rivera, pero se hablaba de una batalla interna también, incluso en la correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo, porque bueno, en las elecciones del 9 de junio pues
pues las fuerzas de extrema derecha, aunque bastante fragmentadas, pero han alcanzado un número bastante significativo con cierta capacidad de influir en los debates, y se vinculaba con esto en la noticia de Associated Press, que ya te digo que la ha recogido bastantes medios estadounidenses. Así que bueno, se hablaba un poquito de esto más desde este punto de vista que desde el de Teresa Rivera. Lo cierto es que esta semana Teresa Rivera está muy presente en los medios internacionales, pero de una manera más bien elogiosa. Fíjate que la revista Time, por ejemplo, la eligió como una de los 20, lo llamaban los titanes, las personas más influyentes a nivel mundial en el tema de clima, de la crisis climática, ¿no? Y ella era elegida pues junto con figuras como Bill Gates, como Anne Hidalgo, como el alcalde de Londres, Sadiq Khan, en fin, con una serie de 20 personalidades que se considera que tienen una gran influencia. Otros muchos medios hablaban de ella casi como la confirmada vicepresidenta de la Comisión Europea y encargada además de la responsabilidad de hacer una transición justa. Algún medio se ha hecho eco también de la dureza de las audiencias ante el Parlamento Europeo para lograr el visto bueno. Quizá uno de los pocos que hablaba con más, digamos, que la señalaba más a Teresa Rivera es Le Point, el semanario francés, que sí decía que su audiencia había sido muy, muy fuerte, que realmente hablaba de cómo el Partido Popular Europeo, dice, había intentado, pedirle cuentas o arreglar cuentas por cosas que no tenían mucho que ver con Europa, era lo que decía la crónica de este semanario francés, pero sí ponía de relieve, que de momento la polémica en torno a Rivera había dejado un poco tambaleante la confirmación de la Comisión Europea. Pero el resto de medios, salvo algunos muy vinculados con asuntos europeos, no se han hecho eco excesivamente de la polémica y sobre todo de las audiencias, y en general no se ha vinculado o no se ha señalado a Teresa Rivera por su responsabilidad en la DANA, como está intentando hacer ver el Partido Popular, ¿no? Sino que incluso se ha puesto de relieve que ella ha explicado un poquito cómo la responsabilidad en España pues está dividida y corresponde a los gobiernos autonómicos y no al gobierno central decretar la alerta. Lo que sí que es cierto es que se habla mucho sobre la extrema derecha en la prensa internacional, cómo beneficia toda esta polémica, todo este lío en torno a la gestión de la DANA. Hasta el The Economist lo ha llevado estos días, ¿no? Sí, la verdad es que, ya te digo, todo lo que ha tenido que ver con la DANA ha tenido un enorme eco en los medios internacionales, que así ha monopolizado la información sobre España en toda la prensa global. Y uno de los asuntos que también se está poniendo mucho el foco en él es precisamente toda esta disputa política, toda esta batalla política sobre la responsabilidad, estas acusaciones entre Partido Popular, Partido Socialista, especialmente desde el Partido Popular, ¿no? Intentando desvincular la responsabilidad del gobierno de Carlos Mazón y ampliarla al gobierno central. Esto también lo ponía de relieve desde Le Monde, Bloomberg, en fin, ya lo hemos estado comentando, pero uno de los últimos artículos que ha tenido bastante eco es el de The Economist, ¿no? Y ponía de relieve que en general toda la polémica y toda la tragedia de la DANA había dejado una serie de preguntas y había dejado en el aire algunas dudas sobre el sistema político en España, sobre la capacidad, hasta qué punto era eficaz precisamente el que hubiera estas responsabilidades autonómicas, un poder bastante descentralizado. Hablaba un poquito de esto, pero sobre todo lo que advertía era que esta disputa y esta especie de juego de culpas que había estallado entre los dos grandes partidos, el Partido Popular y el PSOE, aparte de generar una gran indignación y cierta desconfianza en las instituciones, realmente a quien estaba beneficiado era a la extrema derecha, ¿no? Y que además una extrema derecha que había sido muy activa en estar presente en la zona del desastre, y alertaba el semanario británico que si los líderes políticos españoles no eran capaces de trabajar de forma conjunta y efectiva para la reconstrucción, pues esto podía tener un impacto precisamente en beneficiar a la extrema derecha. Oye, también, claro, la DANA ha ocupado un gran protagonismo, ha tenido un gran protagonismo en la prensa, pero también han seguido muy pendientes de las consecuencias, no solamente en Valencia, también de las inundaciones esta semana en Málaga y Valencia, ¿no?
Claro, porque ya te digo, todo lo relativo a la Dana del 29 de octubre ha causado impacto, y el hecho de que en España volviera a decretarse esta alerta el miércoles, especialmente, que causó también importantes inundaciones, sobre todo en Málaga y también en algunas otras regiones de la Comunidad Valenciana, pues ha llamado mucho la atención, ¿no? El impacto de decir que volvía a haber una alerta y que podrían de nuevo haber inundaciones pues tan tremendas como las del 29 de octubre ha tenido mucho eco, y numerosos medios lo han recogido y lo han puesto de relieve, ¿no? Hablando incluso de las imágenes, especialmente en Málaga, donde sí que hubo mayores daños en esta segunda Dana. Pero la verdad es que toda esta semana también han estado pendiente de las noticias, pues igual aquí en España, ¿no? Del impacto que ha tenido a nivel social, a nivel de negocios. Se han hecho eco de la desesperación de muchos de los afectados, de la lentitud en que llegara la ayuda, ¿no? Había también un artículo en un medio francés que ponía de relieve esa especie de desazón en parte de la población por la lentitud en la que estaban llegando incluso los fondos europeos, ¿no? Se intentaba explicar un poquito por qué, y en general, se ha puesto bastante el foco también en lo que ya habíamos destacado, ¿no? Todo este despliegue de solidaridad, pero como había dejado en una situación muy complicada a muchos de los afectados. Oye, unas denuncias de acoso sexual en el Camino de Santiago que han llegado hasta The Guardian. Sí, es uno de los pocos asuntos que ha recogido la prensa internacional sobre España en esta semana, que no tengan que ver con la Dana, y además es bastante llamativo porque es un reportaje en el que advierten de un cierto peligro en el Camino de Santiago, que es una de las rutas de peregrinación y sobre todo una de las rutas turísticas más importantes no solo de Galicia, sino de España y casi del planeta, ¿no? Y se explica que lleva además viviendo una especie de boom y de popularidad esta ruta. Por ejemplo, explicaban que solamente en 2023 hubo casi 500.000 de personas que recorrieron esta ruta, y que el 53% de ellas eran mujeres, ¿no? Es un peregrinaje que tiene un gran tirón entre la población, y muchos de ellos mujeres, y hay muchas mujeres que lo hacen en solitario. Y lo que destacaba The Guardian, y de hecho recogía hasta 9 testimonios de mujeres con las que habían hablado sus periodistas, es que se está produciendo bastantes incidentes de acoso sexual, ¿no? En concreto, hablaba de cómo varias mujeres denunciaban haber tenido en algunos casos, en la mayoría de los casos, hombres masturbándose mientras ellas pasaban. Algunas incluso denunciaban tocamientos, alguna incluso que una furgoneta se puso a su lado y pasaba y le incitaba a entrar. Este tipo de situaciones, que algunas describían como terrorífico y como unas situaciones realmente en la que habían tenido miedo por sus vidas, era puesta de relieve por el diario británico, ¿no? Que además hablaba también de cómo estas denuncias no eran una excepción. Citaba, por ejemplo, una comunidad digital que se llama Camigas, que une a mujeres que hacen el Camino de Santiago, y en la que denunciaban que hay un cierto tabú a hablar esto, pero se aseguraba que el Camino de Santiago no era seguro totalmente para las mujeres que lo decidían recorrerlo en solitario. Y luego está esta noticia que ha sido de un gran impacto. El responsable policial de la UDEF, de la Unidad contra el Blanqueo, que ha sido detenido por corrupción y al que se le han encontrado 20 millones de euros escondidos, emparedados en su casa, ¿no? Sí, quizá por esa por la imagen que evoca, ¿no? Y un poquito casi parece una escena de una serie, pero ha sucedido en España y lo han recogido multitud de medios internacionales, ¿no? Esta noticia de la detención de Óscar Sánchez Gil, este inspector de la UDEF, uno de los máximos responsables de este organismo, que ha sido vinculado después además de que se incautara uno de los mayores alijos de cocaína en
en España, pues toda esta operación policial había desembocado en la detención de este inspector y se habían encontrado hasta 20 millones de euros, bueno, pues escondidos o emparedados en su casa, ¿no? La noticia, la verdad es que ha sido recogida por la CBS, por The Guardian, por Euronews, en fin, por multitud de medios que lo han destacado. Libération también lo ponía el diario francés, y evocaban un poquito, daban los detalles de cómo uno de los más altos responsables policiales españoles pues resulta que llevaba años colaborando con los narcotraficantes, a pesar de ser el encargado de los delitos financieros y de antiblanqueos, y bueno, pues se había descubierto esta imagen de 20 millones escondidos en su casa. Bueno, pues ya veis, es el retrato que hace la prensa internacional sobre nuestro país, las noticias que han tenido repercusión en los medios internacionales. Pilar de la Peña, gracias, como siempre. Gracias a la Resistencia, siempre. La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. ¿Sabes lo que más me gusta del libro que has elegido hoy? Sorpréndeme. Que el concepto queda acuñado. Malismo. Y a partir de ahora, cada vez que escuchemos a alguien utilizando la provocación, o bien como fórmula política o como, es igual, o porque sea un troll en las redes, una vez bautizado es más fácil señalar esto. Efectivamente, y de hecho hoy vamos a hablar de uno de los últimos fenómenos de la editorial Capitán Swing, Malismo de Mauro Entrialgo, porque hoy es el día de los canallas, es el día de hablar de aquellos que te insultan en redes sociales, de aquellos que dicen vosotros es que sois todos iguales cuando tú no usas el plural majestático normalmente en tu vida diaria, de aquellos que le ríen las gracias a Donald Trump o que dicen que les gusta la fruta o que te bote chapote. Hoy es el día en el que vamos a coger el libro de un cómico que es viñetista y ha sido viñetista para El Jueves y también para El Salto en la actualidad, y en el que él se sumerge y habla de cómo los canallas, cómo ser canalla parece que ahora está bien y los peligros que todo eso tiene para nuestra democracia. Que está súper de moda y que los vemos en todos los campos. En el campo político es evidente, pero los vemos también en el cine. Los vemos también en la religión. De pronto ser un canalla, romper los consensos, o sea, lanzar provocaciones en contra de consensos muy instalados, todo eso te da una gran reputación. De pronto hay un montón de gente que quiere ser punk, que quiere distanciarse, que quiere ser antisistema, y entonces pues todos estos han logrado. Está muy bien porque además en el libro, que es un libro chiquitín, es un libro que debe tener pues que 140 páginas. No llega a las 200. Y hace una descripción de diferentes perfiles. Es la conversación hoy aquí en los libros de la cafetera con Mauro Entrialgo, su autor. Sí, vamos a hablar de chicos malos. Mauro Entrialgo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, oye, un placer tenerte aquí en la cafetera con este malismo, la ostentación del mal como propaganda en la editorial Capitán Swing. Oye, hacemos una cosa en la cafetera siempre, hacemos una suerte de pequeña presentación para los oyentes que no lo han leído todavía, que conozcan un poquito cuál es un poquito la estructura del libro. Haznos una pequeña definición de qué es lo que tratabas de contar aquí, qué es lo que has contado. Pues cuento un poco una estrategia de comunicación que me he fijado yo que existe hoy en día, no solo en política, sino también en la venta de productos comerciales o en los programas de televisión, que consiste en confesar acciones y deseos que tradicionalmente eran reprobables curiosamente, para obtener un beneficio comercial o de relevancia. Es decir, dicho en unas palabras más sencillas, hacerse el malote para conseguir un bien, ¿no? Un beneficio. Y eso es algo que se lleva mucho en redes sociales, como cuentas tú en tu libro. ¿Nos han estropeado la cabeza las redes sociales? Pues en mi libro no me atrevo a decir de dónde viene esta tendencia, ¿no? Me centro bastante en la tendencia en sí y en todos los sectores en los que está afectando, pero resulta bastante obvio decir que uno de las partes por donde ha venido todo esto son las redes sociales.
en las cuales se han podido testar estas formas de comunicación, lo que era la comunicación troll. Yo digo una barbaridad y si la gente me aplaude, pues acabo de ir cambiando un poco el tono del debate político, y si la gente se mete conmigo, se indigna, y eso hace que tenga mayor difusión la barbaridad que he dicho, con lo que también me viene bien porque eso también cambia el debate político o el debate que tú quieras, ¿no? Pero es en el momento en el que la gente que vende cosas, los políticos o los publicistas, se dieron cuenta que eso funcionaba desde el anonimato y lo pasaron a la vida real. Y en esas estamos ahora. En un mundo en el que los políticos se hacen los malos, pueden, yo qué sé, decidir que no van a dar subvenciones a aquellas ONGs que atiendan a los desfavorecidos sin importarles el color de piel, o en programas de televisión en los que hay siempre, en estos programas que hay figuras de poder, en la que hay jueces y expertos, que entre los que siempre se haya uno o dos que son muy malos y humillan a los concursantes, porque eso hace que ellos vayan a ser más famosos, ¿no? Todo ha condicionado el debate público, incluso en la política. Vemos cómo los políticos tratan también de acaparar en un titular la atención, como buscar el trending topic, y eso hace que provocaciones, escenificaciones, antes tener relevancia requería de discursos un poquito sólidos, construidos, largos. Ahora todo se sintetiza en la provocación, ¿no? También en la política. Sí, claro. Y hay dos sistemas en concreto. Yo me baso más en el de yo explico más el de hacerse el malote y el de decir barbaridades para, yo que sé, Ayuso decir que está en contra de la justicia social, por ejemplo, ¿no? Cosas que va contra todo consenso ético de toda la vida. Pero también hay una parte que esa ya no trato más en el libro, que es la de decir cualquier absurdez. Simplemente porque consigues que la gente entre, pues por ejemplo, no sé, cuando Aguirre dijo que España tenía 3.000 años de historia, pues consigues que mucha gente se ponga a hablar de lo que has dicho y hace que tu nombre se mueva por ahí, y también consigues que el debate sobre tu gestión se quede camuflado por las barbaridades que haces, algo que sabe Ayuso, por ejemplo, de sobra, y que cada X días nos suelta cualquier cosa para que no se hablen de, yo qué sé, de su novio y sus delitos, ¿no? Es lo único en lo que no he coincidido contigo en el libro, porque es verdad que hablas de esto como fórmula política, y es verdad que lo hemos visto, Donald Trump, Bolsonaro, digamos que está muy instalada, además, concretamente en la derecha, en la extrema derecha global. En el caso de Ayuso es que yo creo que simplemente es así. O sea, ni siquiera creo que sea una gran estratega. Simplemente es que le sale decir que España tiene... Y además no lo hace como una... Es que seguramente se lo cree. O sea, su problema es que no llega a esa... Es mi opinión, y lo digo con una cierta maldad, pero... Es un debate habitual en sobremesas con amigos. Es decir, si Ayuso se lo hace o es así. Pero está claro que tiene un estratega detrás y hasta son distinguibles las veces en las que ha dicho algo porque no tenía un papel a mano, y las veces en las que lo trae todo súper pensado. Aunque parezca una barbaridad loca, dices, detrás de esta barbaridad loca hay una estrategia clara, ¿no? Sí. Hablando de distracciones, ¿funciona el humor como coartada para la difusión del malismo? Sí. Lo que pasa es que eso hace... Sí, el humor es una forma de contar cosas, es mi teoría, en la que siempre faltan elementos que debe aportar el receptor. O sea, un chiste siempre le falta algo que el receptor lo tiene que poner, y cuando lo pone se produce ese efecto humorístico que se caracteriza en una sensación placentera. Un chiste siempre hay que entenderlo, es un puzzle en el que falta una pieza. Entonces, cuando se usa en política, se dan sobreentendidos y se comunican auténticas barbaridades. Se puede usar el humor de esa forma porque la pieza más conflictiva del puzzle no la pone el político, la pone la persona que lo está escuchando, y eso hace que el político se lave un poco las manos. Y es una forma que puede ser malista, pero es una malista cobarde. El malista puro te dice la barbaridad claramente, ¿no? Te dice, yo que sé, que no hay que... Pues lo que decía antes, que no, es que lo tengo muy presente, ¿no? Esto de que ahora están atentando contra la dignidad de la Cruz Roja porque dicen que
que ayuda a los emigrantes, ¿no? Y entonces se declaran algunos políticos directamente contrarios a las asociaciones que ayudan a desfavorecidos, que es una cosa terrible, ¿no? En el libro también hablas de malismo y de las subculturas juveniles y haces un poco un camino que va del hippie al punk y del punk al fascista que se cree punk. Y esto va un poco al hilo del fascismo es el nuevo punk, ese eslogan que hay por ahí. ¿Qué tienes que decir al respecto? Pues sí, hablo un poco, cuando cuento esta estrategia me dicen, bueno, pero eso siempre ha existido, ¿no? Y es cierto, siempre existió que alguien se hacía el malo para ser el popular del colegio o para ser el popular de un grupo limitado, pero siempre era en círculos limitados y siempre eran pequeñas maldades. El problema es que ahora se ha convertido el círculo en el que te haces el malote, es la opinión pública entera, y las maldades son mucho más grandes. Y respecto a lo de el nazi que se cree punk o el que cree que desde el poder puede hacer punk, es completamente erróneo. A ver, el punk consistía en transgredir de alguna manera desde abajo para señalar algunas actitudes del poder que nos estaba oprimiendo, o para ridiculizar modas estúpidas, o para señalar, al fin y al cabo, un problema del sistema. Pero cuando hacer el gamberro se hace desde arriba para abajo, lo que haces es estás oprimiendo al de abajo. Tú no eres punk, eres un opresor y un sinvergüenza. Pero por claro, ejemplo, Musk, por ejemplo, sería el típico que cree que es punk y es uno de los mayores opresores y todavía puede llegar a serlo más, ¿no? Claro. Mauro, tú eres humorista gráfico y además no solamente analista político, te vemos en muchas facetas, eres una persona con múltiples facetas, pero ¿esto te preocupa? Porque tú ves la vida con una cierta ironía, con un cierto humor, y entonces yo lo escucho y digo, hostia, es gratificante escucharlo, pero es muy preocupante porque de alguna manera también se ha generado, ahora te preguntaré por las jaurías lo vemos en las redes sociales, ¿no? Las jaurías de apaleamiento social. De pronto se van adquiriendo unas dinámicas de confrontación que, ostras, son muy inquietantes. Sí, claro. O sea, me preocupa tanto este asunto y veo que es tan difícil de combatir que he hecho un libro. porque de alguna forma yo siempre digo que tanto mis historietas como cualquier cosa que hago, aparte de para vivir de ello, las hago como terapia, y este es un caso claro. O sea, yo quería hacer el libro para no quedarme de brazos cruzados, para decir, por lo menos, decir a la gente, oye, esto existe, fijaros en esto, ¿no? Que es un poco lo que hacemos los humoristas siempre, señalar las cosas más que dar soluciones concretas. Claro, porque en realidad... En cuanto a lo de las jaurías y todo esto que va viniendo, pues es una sensación agridulce porque veo que me están dando mucha atención mediática con el libro que he sacado. Y eso me parece bien que se hable de mi libro, pero por otra me inquieta mogollón porque eso quiere decir que algunas cosas que anuncio en el libro, como que nos preparemos para la que nos espera, pues que está siendo cierto, ¿no? Preferiría haberme equivocado mucho en el libro y que toda la gente empezara a dejar de estigmatizar el bien, por ejemplo, ¿no? Claro, porque la cuestión ahí es ¿cómo se combate esto? Realmente nadie sabe muy bien cómo combatirlo. Es muy difícil combatir porque, o sea, simplificándolo con el efecto troll, era lo que decía antes. Si lo aplaudes, estás aplaudiendo el mal. Si lo señalas como algo horrible, les das relevancia, que es lo que quieren. Hay muchos columnistas de extremo centro que utilizan este malismo para eso, ¿no? Decir algo que ni siquiera ellos piensan, pero que sea tan chungo y que vaya en contra de consensos generales tan amplios, que funcione como potenciador de lo que están contando. Y luego, la tercera forma de intentar combatirlo es ignorarlo. Pero ya hemos visto, no sé si por desconocimiento o porque hubo una especie de consenso, con Alvise se hizo que los medios de comunicación no estuvieron hablando de todo lo que hacía y no funcionó. O sea, nadie había hablado en los medios de comunicación generalistas sobre Alvise y, sin embargo, llegaron las europeas y tuvo 800.000 votos. Con lo que no vale ni meterse contra ello, ni aplaudirlo, ni ignorarlo. Entonces, a mí lo único que se me ha ocurrido es poner un nombre a este tipo de estrategias que haga que, como lo que no tiene nombre no existe, y entonces con este libro intento que por lo menos seamos conscientes que estos mecanismos existen. Luego ya podemos entrar en el debate si algunos son así
lo hacen por moda, que yo creo que sí, en muchos malismos pequeños que se hacen por moda, porque es lo que es cool ahora. Si es porque las personas son así, como lo que tú crees de Ayuso, o hasta qué punto son estrategias, que en algunos casos está clarísimo que son estrategias políticas o comerciales, ¿no? Pero una vez tengamos más claro que existen, yo creo que podemos hacer, por lo menos que no nos engañen tan fácil, ¿no? Se ha visto con otro mecanismo que usa también la ultraderecha, que es el de los bulos. Se ha visto estos días que la gente es más consciente de que existen, ¿no? Entonces hay como cierto, a partir de lo de la Dana, se ve que ya no solo al nivel redes, sino al nivel de opinión popular, que la gente es más consciente de que existen los bulos, y yo noto que hay una especie de incredulidad a no creerse las cosas, que también es negativo porque si no nos creemos nada, no existe nada. Pero bueno, esa especie de tener en cuenta que algo puede ser un bulo, yo creo que es positiva. Y de la misma manera, tener en cuenta que algo que está diciendo alguien no es porque sea muy sincero, que es una de lo que te dice la gente cuando aplaude un malismo, no, es que es muy sincero. Pues darnos cuenta que esto lo hacen con una finalidad, también creo que puede ser el principio de intentar poner un límite a estas barbaridades. Hablabas de que en el libro dices que tenemos que prepararnos para lo que nos espera si sigue esta corriente. ¿Qué nos espera? Pues a eso hacía alusión, que lo que nos espera, yo en el momento que acabé el libro, yo estaba muy pendiente a todos los malismos que veía a mi alrededor y los iba apuntando, y si lo habéis leído pues ya veis que hay un pequeño resumen de todo lo sucedido en 10 años y cómo estos malismos han tenido que ser cada vez más grandes para poder causar el mismo efecto entre las personas a las que van dirigidos. Pero desde que lo ha acabado, que es apenas en junio, en el último momento, mientras estaba corrigiendo todavía errores tipográficos y tal, todavía seguía añadiendo cosas que veía. Pues de ese momento a ahora, y es que he visto una escalada bestial. O sea, las cosas ya, las barbaridades que se sueltan ya con la Dana es una locura. Y contra los consensos generales a los que se atenta es una avalancha de malismos y de mal en general. Y a eso me refería con lo que nos espera. Hablas, claro, de la rotura de los consensos. Luego está todo esto porque luego hay una legión, no solamente lo vemos en el ámbito político y en algunas personas que son referencia, pero hablas de las redes del malismo telemático, trolls, bots, influencers, andorranos, agencias de reputación, o sea, hay como una gran superestructura aprovechándose de esto. Y hablas de un fenómeno que esto me resulta muy interesante, el malismo en la ficción. Ficciones audiovisuales que han comprendido cómo opera el fenómeno, ¿no? Sí. Cuento algunos ejemplos de normalmente ficciones en las que las personas que lo han escrito ponen cómo funciona este mecanismo. Por ejemplo, hablo de un capítulo de The Voice en el que el patriota que lleva toda la serie escondiendo sus maldades porque cree que pueden hacer que caiga su popularidad, que es lo que más le interesa a él, y en un momento dado mata a un manifestante que le llama fascista y cree que se ha acabado toda su carrera porque se le va la pinza y lo mata delante de unas cámaras de televisión. Y sin embargo, el resto de manifestantes empiezan a aplaudir, y en ese momento el patriota se da cuenta que el mecanismo del malismo funciona. Lo curioso es que obviamente es una denuncia y obviamente el patriota es un personaje negativo, aunque sea el líder de la banda de superhéroes que protagoniza la serie, ¿no? Y sin embargo hay gente en la realidad que lo toma como modelo de comportamiento y presume de él como representante y lo pone como avatar de su cuenta de Twitter, por ejemplo. Y esto sucede en muchas otras ficciones que denuncian algo y el personaje protagonista, que es el malo, en la realidad está tomado como modelo, ¿no? Que es que estremece, incluso denunciándolo les das armas, ¿no?
Sí, incluso Patriota Homelander en la versión original se ha convertido en un meme de internet que utiliza mucho la gente que apoya a Donald Trump, a Bolsonaro y demás. Y hablando de internet, quería que me contaras un poco sobre tu relación con Twitter, porque tú vas todas estas reflexiones que pones en el libro, las vas contando en Twitter y vas señalando, oye, esto es malismo, oye, esto también. Un poco cómo recibe la audiencia estas reflexiones tuyas. Pues mi relación con Twitter es muy complicada, sobre todo porque en los últimos años, desde que lo cogió Elon Musk y lo convirtió en esto llamado X, pues ha cambiado mucho. Y el nivel de odio y de ataques y de bots que hay es impresionante, ¿no? Yo digo que hay que sacar la basura todos los días, que si no huele tu casa. Entonces yo cada vez que tengo como unos protocolos, que cada vez que hay un insulto a alguien que se refiere a mí, que me responde en segunda persona del plural sectaria, vosotros no sé qué, todo este tipo oculto para que no se lean sus mensajes, para que mi cuenta no sirva de plataforma de odio, y bloqueo. Pero es un trabajo muy complicado. Entonces, durante mucho tiempo sí que me sirvió Twitter para mis historietas, para que me dieran ideas. Les preguntaba cosas de tanto políticas, de qué opinaba la gente de algo, como de costumbres, ¿no? ¿Qué haces en tu casa, yo qué sé, al bajar la basura, los residuos, yo qué sé? Pero ahora cada vez es más problemático utilizar así Twitter, porque tú preguntas lo que sea, o sea, preguntas qué opinas del tapón de plástico que se agarra a la botella, y al segundo mensaje hay alguien insultándote. Pero eso es porque has empezado muy tarde a bloquear, Mauro. Eso es porque empezaste tarde a bloquear. Porque ayer miré mis cifras y ando por los 25.000 bloqueados. 25.000 bloqueados. Lo que incluye bloqueos preventivos. O sea, de gente que no está interactuando conmigo, pero su forma de interactuar en el mundo es incendiando. Entonces digo, esto no es bueno para este campo de trigo. Me ganas, pero sí, también hago. También. O sea, tengo 20.000 o así. Ah, bueno, entonces estamos ahí. Sí, vale. Entonces, bueno, tienes un 25% más. Sí. No está mal. Pero ayuda mucho, porque yo digo, buenos días, y la gente es súper amorosa. Buenos días, ¿quieres un café? Hoy estoy paseando por tal. Y digo, sí, hay gente que me dice, en el tuyo, ¿cómo lo haces para que no haya tantos insultos? Con higiene, manteniendo la higiene. Manteniendo eso, sacando la basura todos los días. Y sí que hago lo de los bloqueos preventivos, pero con una serie de condicionantes, porque a veces también te puedes equivocar. Sí, pero pero si es que alguien ya daños, te trata sí. eso en segunda del plural, Sí. o ya te dice Esa es alguna buena. palabra, bueno, si dice yo que sé, algunas palabras de la ultraderecha, lo que yo hago también es ir a ver su timeline, porque Eso es. muchos te entran de Sí. manera suave, sospechas algo, porque lo que quieren es esto que se llama el sea-leoning, ¿no? Que te preguntan algo con objeto de que tú les respondas, te lo preguntan amablemente, con objeto de que tú le respondas y así poderte soltar toda su mierda de odio. Sí. Y cuando sospecho, voy a su timeline y veo que ya ha hecho esto con varios y bloqueado preventivo, aunque a mí no me haya hecho nada de momento. Sí. No, yo creo que es una cuestión de higiene, y de hecho cuando veo las redes, me ha gustado cómo lo definías con la basura, hay que sacarla de casa, que si no huele. Pero yo siempre digo, las redes sociales son la casa de uno, y en la casa de uno no se admite a nadie que grite. O sea, yo no invito a nadie para que esté gritando. Dice, no, es que censuras la libertad de expresión. No, tú puedes gritar, pero vas a gritar en la calle o al lado de un centro psiquiátrico. Aquí no puedes gritar. O sea, este no es el lugar. Entonces, es exactamente. Puedes gritar pues en Twitter, que es la calle, pero Claro. no puedes gritar en mi timeline, que es mi casa. Claro, sí. O sea, que comparto, está muy bien, y aún así es muy difícil. Pero si todo el mundo hubiera bloqueado desde el primer día, la red sería otra cosa. Tendríamos una red diferente. Pero bueno, está muy bien, porque lo que pasa retratas... es que no sabíamos que iba a evolucionar de esta manera, porque hay otras redes ahora, en Blue Sky o Mastodon no sucede esto tanto, ¿no? Ya. Pero bueno, van cogiendo todas unas... Luego hablas de algo que me parece brutal, Mauro. La transformación, por ejemplo, en el ámbito de la religión. Hemos pasado de las religiones del amor, y hablas del cristianismo malista, a el auge de las carismáticas. Pero es verdad, de alguna manera, religiones que abogaban precisamente por el encuentro, el diálogo, el amor, en lo teórico, porque luego, oye, la guerra civil aquí nos dio algunos ejemplos un poco perversos, pero es verdad que de pronto hay referentes que son tipos a los que no sacarías a pasear, y que, sin embargo, pues en las propias religiones utilizan el malismo. Sí, y además lo que sucede es que en
las partes que quedan de cristianismo de buena persona en el catolicismo tradicional son atacadas con violencia por otra gente que se llaman así ellos, cristianos, ¿no? Pues el Papa. En el libro recopilaba todos los insultos que ha recibido el Papa. Ahora Cáritas está siendo acosada, están siendo acosados, o sea, muchas asociaciones y muchas organizaciones dentro de la Iglesia que a los que no somos creyentes nos parecían, por lo menos no nos parecían negativas, y justo gente que ahora se llama cristiana, como los abogados cristianos, atacan a todas estas organizaciones que dentro del cristianismo no son una banda de sinvergüenzas, ¿no? Y Mauro, para terminar con un punto en alto, ¿cómo recuperamos el buenismo? ¿Cómo hacemos que ser bueno, que tratar bien a los demás nos resulte atractivo? Pues soy muy decepcionado. Te voy a decepcionar. Vaya. No tengo ninguna idea de cómo hacerlo. Lo único que se me ocurre es que hablar de ello ya es hacer algo, porque hacemos que la gente vea que esto existe, y cuando existe algo y eres consciente, pues te engañan menos, o eso espero yo. Hay otra posibilidad que para que el malismo se venga abajo, que es, siendo muy optimista, que haya un punto de saturación. Todas las modas acaban por saturación, porque en el momento en el que demasiados sectores de la sociedad están usando una determinada moda, la gente empieza a que no le mole y a que le resulte como muy, muy falso. Puede entonces que no hagamos nada, pero la gente empiece a dejar de aplaudir a los malos y tengamos en cuenta que el malismo existe, esta estrategia existe, porque existe gente que la aplaude. Si no hay gente que la aplaude, volverán a otras estrategias antiguas o buscarán unas nuevas, ¿no? Bueno, pues es Mauro Entrialgo, el libro Malismo y la ostentación del mal como propaganda, en la editorial Capitán Swing. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Gracias a vosotros. Un abrazo, Mauro. Un abrazo. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, habíamos hablado de esta serie de Diplomat, pero lo habíamos hecho de la primera temporada, ¿verdad? Sí, y acaba de estrenarse la segunda, que yo llevo ya muchos meses esperándola y me tiene fascinada, la verdad. No voy a hacer spoiler, que ya sabes que no me gusta, pero la primera temporada acabó con un atentado. Bueno, vamos a recordar primero de qué va la serie. Estamos hablando de la embajadora americana en el Reino Unido, es Kerry Russell, la actriz, y está casada con un tipo que también ha sido del cuerpo diplomático. Hay una historia personal también entre ellos, pero básicamente le toca hacer frente a un montón de líos diplomáticos, siendo, como digo, embajadora de los Estados Unidos en el Reino Unido. En la primera temporada acaba apuntando a la injerencia rusa, que es un tema que sabes que me interesa mucho, con un atentado además que se desvela quién, cómo y por qué está detrás de ese atentado. En la segunda temporada, que es en la que estamos ahora. Y la verdad es que a mí me encanta. Ahí me parece que 6 o 8 capítulos. Ella está maravillosa. Hay mucha geopolítica, hay mucha actualidad. Y bueno, ¿qué te voy a contar de estas cosas que me gustan a mí? Explosión en Londres. Y el ministro del Interior. Me gustaría poder decirle a la embajadora si su marido está vivo o muerto. ¿Puedes oírme? No lo sé. La embajadora estadounidense casi se queda viuda anoche. Ha sido Rusia. Nos han atacado en el mar y en casa. Todavía puedes dejarme romper el matrimonio. ¿Te lo has follado? No.
¿Te lo has planteado? Sí. Está siendo muy temeraria con mi personal y conmigo. La vicepresidenta va camino de Londres. ¿Ella sabe lo mío? Está claro que lo sabe. Tiene la figura de ella que es maravillosa y luego está el marido que aparece como personaje secundario, pero que tiene mucha experiencia también como diplomático. Ella recurre de vez en cuando también a él. Luego hay mucho también de su relación personal, ¿no? De la que llevan una relación un poco particular. Sí, además él quiere que ella acabe siendo vicepresidenta o candidata y ella es un ser bastante extraño para ese mundo. Es una diplomática que se salta muchos de los protocolos para intentar echar una mano en situaciones muy controvertidas. Pues, por ejemplo, había estado en Afganistán antes de este nuevo cometido y le parece que tener que ir de traje y con ciertos, como digo, protocolos por el hecho de ser embajadora, pues que no es lo normal, ¿no? Y él quiere llevarla por una senda que sea convertirla finalmente en candidata. Como ya sabemos que ser candidata en Estados Unidos pues es algo difícil si eres mujer. Tiene un coste. Sí. Fíjate que el otro día hablaba con alguien si nosotros veremos en nuestra vida una mujer de presidenta en los Estados Unidos. Y la respuesta es la que ha ocurrido en muchos lugares del mundo, y es que sí, siempre que sea la derecha la que la nomine, ¿no? Nikki Haley o otra gente así, ¿no? Bueno, ha ocurrido en otros países, no hay más que ver Thatcher o la propia Angela Merkel en Alemania, ¿no? Es verdad que la izquierda a veces parece, bueno, la izquierda, no sé si se puede llamar izquierda lo de Estados Unidos, pero bueno, que tiene una dificultad para abordar esas candidaturas de mujeres. Si en el caso de Kamala Harris es mujer y es racializada, pues ya es como el triple salto mortal. Pero hay muchas cosas en esta serie de la actualidad, como te digo, y es muy interesante también por cómo Rusia está posicionándose en muchos países europeos, en el tema del Reino Unido también por el Brexit, y va apareciendo, ¿no? Como pinceladas de cosas de la actualidad. Bienvenida. Es un honor tenerla aquí. Hoop, yo cubro Irán. Mucho gusto. Y yo Rusia, Kemperweight. Encantada de conocerle. Entiendo que debemos estarle agradecidos. Siento haberles hecho esperar. Pensé que habrían empezado sin mí. Tranquila, llega justo a tiempo. Es un sitio muy bonito. Sí. Un placer conocerlo también, señor. Qué orgulloso debe de estar. De mi esposa, claro. Kemperweight, Rusia. Gifford, el mundo entero. ¿Entramos? Sí. Bienvenido a Ximini. Gracias. ¿Qué coño está pasando? Echaba de menos tu dulzura. Tu hombre de Irán no deja de sonreírme. Porque eres la mujer del momento. Apaciguaste el polvorín del Golfo. ¿Y saben lo que pasó? No tienen ni idea de lo que pasó, pero sí que tuviste algo que ver. Dijiste que no era Irán desde el principio y resultó que tenía razón. ¿Y tú no te llevas ningún mérito? Somos un equipo formidable. Lo que he visto es que tiene, claro, no me he acordado, un montón de premios Emmy, Globos de Oro, nominaciones, ha tenido también un montón. Ha sido una serie súper valorada. ¿Has visto entera la segunda temporada? No, estoy todavía en el 4º capítulo, he tenido unas semanas un poco complicadas, pero tengo que reconocerte que aunque no es la mejor serie para desconectar, como tú me sueles reñir, creo que está muy bien, porque luego tiene mucho el personaje de ella es muy atractivo en todos los sentidos. Entonces, aunque te está hablando también de política y de cómo los gobiernos manipulan y bueno, hacen cosas que no quiero desvelar mucho, todo el tema de las fake news también, pues bueno, a mí me ha gustado mucho, la verdad, y esta es, como te digo, la segunda temporada, que era muy esperada, está en Netflix, que no lo hemos dicho, y ella me encanta, o sea que recomiendo muchísimo también esta segunda temporada. Pero sí es cómoda de ver, sí entraría en el catálogo de las, en fin, de las asequibles, ¿no? No hay dramas increíbles de esos que tú detestas, ¿no? No. ¿Son 50 minutos por capítulo? Sí, un poquito menos te diría, sí. Y como tú dices, es fácil de ver, ¿eh? No es una serie que necesites estar pensando muchísimo, pero bueno, creo que para el público de la cafetera puede estar muy bien. Luego hay mucha gente que dice que estas series que tienen tantos elementos así de lucha de poder, de batallas de poder, le dan un poco les parece un poco creep. Pero yo, si a poco que te guste un poco la política, te apasione un poco la política, esta es una serie que seguro te va a gustar. Porque son 8 episodios de 50 minutos, esa es la primera temporada. Y creo que son, no sé si... Me parece que son 6, ¿no? La segunda temporada, me parece que son 14 en total. Sí. Y narra esta historia. ¿Los actores qué tal?
Increíble, o sea, ella era bastante conocida por otras series, pero siempre en un perfil mucho más serie juvenil, no sé si es la manera de decirlo, pero mucho más en papeles de series juveniles. Y claro, aquí pega un salto brutal, creo que el guión además la acompaña mucho, y bueno, a mí me ha sorprendido mucho el cambio de registro. Todos los demás también están espectaculares y como tú dices, es política pura también. Es verdad que hemos hablado de muchas series, ¿no? Desde el ala oeste, de Newsroom, cuando hablamos de periodismo, en fin, series que toquen este tipo de temas, pero creo que cada vez las afinan también un poco más con la realidad, siendo ficción, porque lógicamente hay ciertos asuntos que se van a ver en la serie y la gente que la haya visto sabrá a qué me refiero, que obviamente pues no son como en la realidad. Pero creo que cada vez los guionistas también afinan para que la gente no los pueda cuestionar en eso, y porque al final parece que estás viendo a veces un telediario, ¿no? De algunas noticias que aparecen que son reales. Pero es que flípate que es Kerry Russell, la actriz principal, que es la protagonista, es Felicity. Claro, por eso decía yo con serie juvenil, pero es que no te puedes imaginar el cambio de registro, o sea, claro, es otra persona en todo. Pero que yo he visto la primera temporada de Diplomat y no se me... y acabas de caer que es ella. Y acabo de caer que es ella. Bueno, lo he visto en Film Affinity. Qué fuerte. Síntoma de que es una actriz espectacular, porque no habías caído que era ella. Nada, fíjate, Misión Imposible, ha participado también, bueno, es que ha participado en un montón de películas, El planeta de los simios, Open Roads, la serie también, que se estrenaba este 2024. Bueno, la verdad es que hay un montón. Y luego está él. A mí él me parece maravilloso. El personaje me parece fabuloso, y porque tiene un poquito de... Fíjate, a mí me ha recordado un poquito a Miguel Barroso. Estar ahí en la sombra, manejando los hilos, y... él es Rufus Sewell, que yo no, me parece que participó en El Ilusionista, Dark City, pero sí, no tiene lo tengo varios. Yo muy recogido. Sí, pero tiene varios, o sea, yo creo que si le pones cara, sí que lo identificas con otros papeles secundarios. Es verdad que aquí es un secundario muy, muy principal. Ella es todo en la serie, pero sin él tampoco se explica, ¿no? La propia serie o la trama, digamos, porque los dos se dedican a lo mismo, pero uno ha dado un paso atrás y en realidad tampoco lo ha dado. Y bueno, sí, yo creo que también el casting es muy, muy bueno. Los líos de la diplomacia, las complejidades de la diplomacia en estos tiempos en lo que todo es muy turbulento, está muy bien retratado en esta serie en The Diplomat, que son 14 episodios, 2 temporadas, se acaba de estrenar la segunda temporada y Ana Pastor ya se la está devorando. Pues Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Peggy 18. Bueno, nunca son exactamente Peggy 18 los videojuegos de los que se recomiendan aquí en la cafetera. Siempre lo hacemos además de la mano de algún oyente de la cafetera. Daniel Hernández, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, pues el juego del que nos vienes a hablar hoy, la verdad es que tenía curiosidad porque sí que había oído hablar que iban a sacar una... No es una segunda parte en realidad, pero que mantiene la estética. Es de los creadores de Gris, ¿verdad? Sí, es de Nómada Studio, que hicieron Gris en 2018 con mucho éxito de crítica del público. Se llevaron 4 o 5 premios en el Game Lab de aquel año. Y está editado por Devolver Digital, que también, bueno, digamos que tiene una cartera de juegos un poquito que no son los de siempre, bastante interesantes, sobre todo indies. Y sí, no es la continuación, pero tienen muchas cosas en común. Muchos parecidos. Tienen un estilo propio. El juego del que nos va a hablar Daniel se llama Neva y, como decimos, es de los creadores de Gris. Gris es un videojuego del que ya hablamos aquí en el programa, que es una preciosidad estética porque parece pintado en acuarela, que creo que en Neva han seguido un poco esta filosofía también, ¿no? Claro, en Gris digamos que era todo pues como delineado con
sus bordecitos y demás, y luego coloreado con acuarelas y como con muchas manchas de acuarelas. Era una pasada. Jugaba con las fases del luto y cada nueva fase del luto metía un color distinto. Aquí estéticamente sigue siendo una pasada, sigue siendo uno de los puntos fuertes del juego, pero en vez de con acuarela lo que está hecho con manchas. No tiene líneas que delimiten los dibujos, está todo hecho en base a manchas. Entonces también es bastante particular y bueno, estéticamente funciona un poco como Gris. O sea, digamos que hay partes, Gris y esto tienen en común que tú tenías partes de puzzle, partes de ir andando por diferentes sitios, y en este, digamos que esas partes en las que vas andando, bueno, tú juegas un RPG y muchas veces tienes teletransportes. Aquí directamente no te hace falta porque esos tránsitos son tan bonitos y son tan inmersivos, juegan mucho con tanto la parte estética, visual, como con la parte sonora, y acaban haciéndote una especie de inmersión que hace que el propio tránsito dentro del juego sea muy agradable y muy visual, muy interesante. Estoy viendo algunas imágenes y estéticamente es una preciosidad porque, claro, no responde a los gráficos tradicionales clásicos que vemos en los videojuegos. Tiene un universo propio, una estética propia. Oye, ¿y de qué trata la historia? ¿De qué va la historia? Pues es curioso porque va sobre la relación entre, bueno, es como en la paternidad. No es exactamente una madre y su hija, sino es Alba, que es el personaje que tú manejas, que se encuentra pues con una loba que, bueno, pues ha habido una historia en la que en el bosque de repente hay unos seres como malignos, por cierto, muy de Ghibli, muy de estudio Ghibli, y Neva, pues que está con su mamá loba, bueno, son unos lobos como con cuernecillos, una cosa así un poco particular. Y bueno, pues los bichos se cargan a la mamá loba y entonces Neva queda huérfana. Y Alba, que es la humana que tú manejas, pues adopta a Neva, entre comillas, y se encarga un poco de ella. Y la historia es un poco de cómo va evolucionando esa relación entre, no sé si madre e hija o cuidadora y cuidada, porque claro, al principio pues tú vas andando y tienes un botón para llamar a Neva, porque Neva se queda jugando con cosas y tienes que llamarla. Cuando tienes ataques tienes que protegerla. Cuando, bueno, tienes que estar bastante pendiente de ella, te puedes quedar a su lado y decirle cosas bonitas para animarla cuando está asustada. Y claro, son 4 estaciones, empiezas en verano y terminas en primavera. Y a lo largo de esas 4 estaciones, pues Neva va creciendo. Y claro, al ir creciendo, van enriqueciéndose las dinámicas, porque la humana siempre puede hacer lo mismo, no ganas, digamos, funcionalidades con Alba. Pero Neva al crecer va ganando poderes y va ganando funcionalidades, y entonces las dinámicas se van enriqueciendo y vas pudiendo hacer más cosas. Y bueno, según va creciendo van pasando cosas y va evolucionando y bueno, y no cuento más porque si no hago spoiler, ¿no? Pero bueno, es un poco eso de un ciclo de madre e hija y cómo va evolucionando, una especie de metáfora, muy bonito. Digamos, el gran punto de Gris eran no solo la historia, que era una historia muy bonita, decías, de superación del trauma, pero los gráficos son absolutamente maravillosos. Estaba detrás Conrad Roset, el diseñador, el ilustrador. Eso es. ¿Es también el autor de Neva? Sí, es el mismo. Lo que pasa que, claro, después del éxito de Gris, pues el equipo ha crecido, piden a más gente, contrataron a más gente. Yo conozco a uno que contrataron del equipo de sonido y, claro, la cosa ha ido creciendo y el juego es más complejo. Ha evolucionado más. En Gris, por ejemplo, no tenías combates. Literalmente creo que no te podían matar. O sea, podía algo no salirte y, bueno, sí, tenías como enemigos, pero que lo que iba a pasar es que te retrasaban en tu avance, ¿no? Pero no tenías un combate como tal. Aquí sí. Aquí empieza a haber dinámicas de combate, tienes que enfrentarte a bichos malos, que también son muy Ghibli, y digamos que, bueno, pues sí que tienes peleas y sí que puedes morir. Lo que pasa que, bueno, como te he dicho antes, es un juego muy tranquilo, es muy espíritu de la cafetera, muy de sosiego, de calma, y es un juego en el que tú puedes elegir no morir y simplemente jugarlo y te dan como pa'l zorro, pero a ti no te pasa nada. Y si en el caso de que juegues con vida, no pasa nada tampoco, porque tampoco es especialmente complicado y tienes puntos de carga cada poquito tiempo. Entonces no es un juego estresante. Tienes algún momento, algún puzzle que si quieres llegar a algún sitio, pues sí que te puede tocar hacer un poco de callo, tipo, no tanto como Metroidvania, pero sí que puedes tener una parte un pelín más complicada.
pero es un juego sin tensiones, es un juego bastante relajado. Yo creo que se podría decir, bueno, depende de los niños, ¿no? Pero algún niño ya un poquito más mayor sí que podría jugar porque no tiene especial tensión. Y los malos, pues, bueno, hay algunos malos, algún jefe de estos que sí que da un poco más de yuyu, pero es bastante relajado, no es un juego de estos de tirarte 10 intentos para matar un malo. ¿Lo has terminado ya? Sí. Bueno, a ver, no lleva mucho tiempo, ¿eh? ¿No? ¿Cuánto te llevó, más o menos? Yo que soy un manta, no sé si me decía Steam que me lo hice en 5 horas, pero vamos, yo creo que en 3 un gamer bastante más experimentado y que digamos tenga más callo en Metroidvanias y cosas de estas, se lo pasa antes seguro. Hay un par de partes que sí que son un pelín más complicadas. A mí particularmente me costó un cachín que tiene las pantallas como en espejo. Entonces, si quieres ir a la izquierda, tienes que darle al mando hacia la derecha, y es un poco lioso y es un poco frustrante porque te caes unas cuantas veces de las diferentes plataformas, pero bueno, no es nada insalvable ni nada que tengas que... No he tenido que ver ningún gameplay para terminarlo ni nada por el estilo. Es bastante accesible. Sí, porque te iba a preguntar un poco por la mecánica, porque en realidad son muchos pequeños saltitos, tienes que pasar de ubicación en ubicación, o sea, es como... No sé si esto tiene algún tipo de nombre, si esto está catalogado de alguna manera, pero igual que existen los shooters, no sé, en este caso, claro, tipo de juego que vas como avanzando a través de construcciones, de estructuras, si esto tiene algún tipo de catalogación. A ver, es un plataformas, pues como el Mario, o como, digamos, está a medio camino entre el plataformas tradicional y el Metroidvania, porque sí que es verdad que aquí en Gris podías llegar a combinar, pues no sé si 3 o 4 magias, no mucho más, o 3 o 4 movimientos. Aquí, pues un pelín menos, y añades pues que tienes enemigos. Pero bueno, es un plataformas con algún puzzle, porque sí que es verdad que hay partes que son un poco más rollo puzzle, de que tienes que, pues a lo mejor interactuar en una parte para que cambie el escenario de una manera y luego poder llegar a otro punto y demás, pero sí, es básicamente un plataformas. Y sí que es verdad que en los plataformas tradicionales pues tienes como muchos malos, entre comillas, para estar entretenido entre zona y zona, y aquí pues sí, tienes malos y demás, pero entre zona y zona el entretenimiento es curioso porque es visual y es sonoro. Ni siquiera tira mucho de animáticas, porque tienes animáticas, pero las animáticas en realidad tampoco es que le metan mucha más calidad al renderizado, porque al ser un dibujo hecho a base de manchas, pues no hay un salto entre el juego, entre la calidad de imagen del juego y la calidad de imagen de las animáticas. Entonces, bueno, es muy visual, es lo que te comentaba. Entre digamos, reto y reto, tienes paseos que son pues una auténtica delicia. O sea, está lleno de wallpapers, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente. Nómada Studio ha creado un estilo propio, y realmente es que es de una belleza con esta... yo creo que es un género en sí mismo, porque es un tipo de animación, no sé si tiene algo de estética de dibujo a tinta japonés, tiene, bueno, entre la acuarela y el dibujo a tinta, es una preciosidad. La verdad es que estéticamente está precioso. La emocionante historia de una joven y su vínculo eterno con una loba en un viaje con aventuras, emociones, en un mundo en decadencia, dicen desde Nómada Studio. Pues, oye, Daniel Hernández, muy chula la propuesta, gracias. A vosotros, como siempre, y a la resistencia.